Introducción. El poder de la palabra. La palabra es una de las herramientas más poderosas del ser humano. Ha construido imperios, inspirado revoluciones, sanado corazones y forjado lazos que trascienden el tiempo. Sin embargo, en un mundo lleno de ruido, mensajes rápidos y conversaciones superficiales, hablar con impacto se ha convertido en un arte poco común, pero más necesario que nunca. ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras no son escuchadas, que tu mensaje se pierde o que tu voz no transmite la fuerza, la claridad o la inspiración que llevas dentro? Hablar con impacto no significa hablar más fuerte ni más rápido. Es saber comunicar con magnetismo, inteligencia y propósito. Es conectar de verdad, influir con integridad y dejar una huella en quienes te escuchan, ya sea en una sala llena de gente, en una reunión virtual, en una conversación íntima o en el escenario de tu propia vida cotidiana. Este audiolibro es una invitación a descubrir y dominar el poder de tu voz. Aquí aprenderás a vencer el miedo a hablar, a usar tu presencia y tu lenguaje corporal, a preparar mensajes inolvidables y a improvisar con confianza. Descubrirás técnicas de persuasión, ejercicios prácticos de escucha activa y recursos para conectar con cualquier audiencia. Explorarás el valor de la autenticidad, el liderazgo y la retroalimentación, y aprenderás a sostener tu impacto en el tiempo y a inspirar a otros a comunicar con poder. No importa si eres tímido, si temes el ridículo, si nunca hablaste en público o si ya tienes experiencia, siempre puedes elevar tu nivel de comunicación y transformar la manera en que te relacionas con el mundo. En el próximo capítulo descubrirás por qué tememos hablar, cómo se origina ese miedo y cómo, al entenderlo, puedes empezar a soltarlo para convertirte en el dueño de tu voz y tu mensaje. Capítulo 1. ¿Por qué tememos hablar? Hablar parece sencillo, pero para la mayoría es una de las experiencias más desafiantes de la vida. Desde responder en una reunión hasta dar una opinión en público, el miedo a hablar puede paralizar, hacerte sudar o incluso llevarte a callar palabras importantes. ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas, incluso las más preparadas, sienten ese vértigo cuando tienen que alzar la voz? El miedo a hablar se origina en lo más profundo de la mente humana. En tiempos antiguos, pertenecer al grupo era sinónimo de supervivencia, ser rechazado, ridiculizado o aislado podía ser peligroso. Nuestro cerebro, que aún conserva esos circuitos primitivos, percibe el juicio social como una amenaza real. Por eso, cuando te expones ante otros, tu cuerpo reacciona, palpitaciones, sudor, temblor, mente en blanco. El miedo escénico es, en realidad, miedo al rechazo y la crítica. Desde pequeños, aprendemos que hablar tiene consecuencias. Quizá en casa, en la escuela o en el entorno, recibiste críticas, burlas o silencios incómodos cuando expresaste una idea, un sentimiento o una pregunta. Puede que te hayan corregido por la forma de hablar, por equivocarte o por decir tonterías. Esas heridas, aunque pequeñas, se acumulan y dejan una marca, la voz se vuelve tímida, la opinión se reprime, la creatividad se esconde. El miedo a hablar es, muchas veces, una herida de la infancia. A esto se suman creencias y expectativas sociales, hablar en público es solo para los carismáticos, no tengo nada interesante que decir, si me equivoco, seré juzgado, no soporto que me miren todos. Estas ideas refuerzan el ciclo del miedo y te hacen dudar de tu capacidad para comunicar con impacto. El miedo también aparece por la presión de la perfección. Queremos decirlo todo bien, no cometer errores, sonar inteligentes, ser convincentes. Pero la vida real está llena de imperfección, los grandes oradores también se equivocan, tartamudean, olvidan frases o improvisan sobre la marcha. Brian Tracy y Dale Carnegie enseñaron que el miedo a hablar no se elimina forzando la valentía, sino entendiendo su origen y practicando la exposición con paciencia y compasión. El miedo disminuye cuando lo aceptas, cuando dejas de luchar contra él y te permites sentirlo como parte natural del proceso. ¿Cómo empezar a soltar el miedo a hablar? Reconoce que es común. No eres el único ni el primero en sentirlo. Incluso los grandes líderes han pasado por ahí. Recuerda experiencias pasadas. Piensa en ocasiones en las que hablaste y fue bien, aunque fueran pequeñas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué puedes aprender de esos momentos? Acepta la imperfección.
Permítete equivocarte, improvisar o incluso reírte de tus propios errores. El público, la familia, los colegas suelen ser más compasivos de lo que imaginas. Prepara y practica, pero no te obsesiones. La preparación da confianza, pero la flexibilidad y la presencia te permiten adaptarte y fluir cuando surgen imprevistos. Respira y utiliza tu cuerpo. Antes de hablar, respira profundo, estira el cuerpo, sonríe. El cuerpo relajado envía señales de calma a la mente. Comienza en pequeño. Habla frente a un amigo, graba mensajes de voz, participa en reuniones reducidas. Cada experiencia suma valentía y confianza. Haz una pausa ahora. Recuerda una ocasión en la que tuviste miedo de hablar y, aún así, lo hiciste. ¿Qué descubriste sobre ti mismo? ¿Qué podrías hacer la próxima vez para sentirte más seguro? Recuerda, el miedo a hablar no es un obstáculo definitivo, sino una invitación a crecer, a sanar y a descubrir el poder de tu voz. Todos tienen algo importante que decir, lo valioso es aprender a expresarlo con autenticidad y presencia. En el próximo capítulo descubrirás el poder de la voz y la presencia, y cómo usarlos para captar la atención, ganar confianza y comunicarte con un magnetismo que deja huella. Capítulo 2. La voz y la presencia. Hablar con impacto no es solo cuestión de palabras, es la energía, la voz y la presencia lo que realmente cautiva a una audiencia, a una persona o a un equipo. Todos recordamos a alguien que, sin gritar o saberlo todo, lograba que el ambiente se detuviera al hablar. ¿Por qué ocurre esto? Porque la voz y la presencia son los canales invisibles del carisma, la credibilidad y el magnetismo personal. La voz, tu instrumento de poder. La voz es mucho más que sonido, es emoción, intención y energía en movimiento. A través del tono, el ritmo, el volumen y las pausas, transmite seguridad, empatía, entusiasmo o liderazgo, mucho antes de que el contenido llegue al cerebro del oyente. Brian Tracy dice, la forma en que dices algo puede ser más importante que lo que dices. Para fortalecer tu voz y tu presencia, comienza por escuchar cómo suenas. Graba tu voz en diferentes situaciones, hablando solo, leyendo en voz alta, conversando con un amigo. Observa, ¿tu voz es monótona o variada? ¿Rápida o pausada? ¿Firme o temblorosa? ¿Refleja lo que sientes y quieres transmitir? La autopercepción es el primer paso para mejorar. Ejercicios para potenciar la voz. Respiración diafragmática. La voz fuerte y clara nace de la respiración profunda. Practica respirar inflando el abdomen, no solo el pecho, y habla proyectando el aire desde el centro. Esto da firmeza y volumen sin forzar la garganta. Entrenamiento de articulación y ritmo. Lee textos en voz alta, exagerando la pronunciación y variando el ritmo. Juega con el volumen, haz pausas, marca las palabras clave. La variedad mantiene la atención y transmite seguridad. Uso de las pausas. No temas al silencio. Una pausa bien colocada capta la atención, da tiempo a la audiencia para procesar y refuerza el mensaje. La presencia, el arte de estar. La presencia es estar completamente aquí, conectado contigo mismo, con tu mensaje y con quienes te escuchan. Es la actitud corporal que transmite seguridad y apertura, la mirada que sostiene el contacto, la postura que comunica autoridad sin arrogancia. Dale Carnegie enseñaba que la presencia auténtica nace de la coherencia entre lo que sientes, piensas y expresas. Prácticas para cultivar presencia. Ancla en el cuerpo, antes de hablar, siente tus pies en el suelo, estira la columna, relaja los hombros y respira profundo. El cuerpo presente calma la mente y proyecta seguridad. Contacto visual, mira a los ojos, sin desafiar ni evitar. El contacto visual genera confianza, cercanía y atención. Sonrisa genuina, una sonrisa suave relaja el ambiente, abre puertas emocionales y te conecta con la audiencia. Ritual de enfoque, antes de una conversación importante, haz una pausa, respira y repite una frase de empoderamiento, estoy aquí, tengo algo valioso que decir, y merezco ser escuchado. El magnetismo de la voz y la presencia. La voz y la presencia no se fingen, se construyen con práctica, autoconocimiento y autenticidad. No busques imitar a otros, encuentra tu tono,
tu ritmo y tu forma de comunicar. El público, ya sea 1 o 1000, responde a la verdad, no a la perfección. Haz una pausa ahora. Recuerda a alguien cuya voz o presencia te haya impactado. ¿Qué hacía diferente? ¿Qué podrías aprender o practicar para fortalecer tu propio magnetismo al hablar? Recuerda, tu voz es tu firma sonora, y tu presencia es tu carta de presentación silenciosa. Juntos, son el canal por el que tus palabras se vuelven vivas y memorables. En el próximo capítulo descubrirás técnicas de persuasión, aprendiendo a influir, inspirar y conectar con cualquier audiencia desde la integridad y el poder personal. Capítulo 3. Técnicas de persuasión. Hablar con impacto no es solo cuestión de voz, presencia o información, es, sobre todo, el arte de influir, inspirar y mover a otros hacia una idea, una emoción o una acción. La persuasión no es manipulación ni control, es la capacidad de alinear tu mensaje con los valores, intereses y sueños de quienes te escuchan. Es conectar desde la integridad, el respeto y la empatía, usando técnicas que convierten tus palabras en una invitación irresistible a la reflexión y el cambio. ¿Por qué es importante la persuasión? Porque vivimos rodeados de mensajes, todos quieren nuestra atención, confianza y acción. La persuasión auténtica te permite destacar en el ruido, ganarte la confianza del otro y lograr que tu mensaje no solo sea escuchado, sino recordado y puesto en práctica. Dale Carnegie, pionero en la ciencia de la comunicación, enseñaba que la única forma de ganar una discusión es evitándola. Persuadir no es ganar debates, sino crear un puente de entendimiento y deseo compartido. Claves para persuadir con integridad. Conoce a tu audiencia antes de hablar, hazte preguntas, ¿qué le importa a esta persona o grupo? ¿Qué necesita, teme o desea? La persuasión comienza por escuchar y comprender el mundo del otro. Habla desde la emoción y la historia. Las personas no cambian por datos, sino por historias y emociones. Usa relatos, ejemplos y metáforas que conecten con la experiencia del oyente. Un mensaje con emoción es 10 veces más memorable que una lista de argumentos. Sé claro y específico. Un mensaje vago o confuso se olvida rápido. Expon tu idea central en una frase clara. Usa ejemplos concretos y evita el exceso de tecnicismos. La claridad inspira confianza. Utiliza el principio de reciprocidad. Da antes de pedir, comparte valor, ofrece ayuda, reconoce los logros ajenos. Cuando das primero, la otra persona se siente más abierta a escucharte y a corresponder. Apela a valores y beneficios. Relaciona tu mensaje con los valores, sueños y metas de tu audiencia. Muestra cómo tu propuesta mejora su vida, resuelve un problema o ayuda a alcanzar un deseo profundo. Haz preguntas poderosas. Las preguntas abren la mente y generan reflexión. En vez de imponer, pregunta, ¿cómo te sentirías si? ¿Qué cambiaría en tu vida si? ¿Qué te impide avanzar ahora? Crea imágenes mentales. Invita a imaginar el resultado, imagina lo que sería lograr esto, visualiza el cambio en tu día a día. La mente responde más a imágenes que a ideas abstractas. Muestra evidencia y resultados. Comparte historias de éxito, datos o testimonios reales. La prueba social, el saber que otros ya lograron lo que propones, refuerza la confianza y el deseo de actuar. Utiliza el lenguaje del compromiso. Palabras como elijo, comprometo, voy a refuerzan la decisión y el sentido de acción. Invita a la audiencia a comprometerse con un pequeño paso, aunque sea simbólico. Sé congruente y auténtico. La persuasión más poderosa es la que nace de la verdad. Si tu mensaje y tu comportamiento no coinciden, la audiencia lo notará. La autenticidad es el mayor imán de confianza. Errores comunes en la persuasión, y cómo evitarlos. Imponer en vez de invitar. La persuasión se basa en la empatía, no en la fuerza. Escucha y adapta tu mensaje. Hablar solo de ti. Relaciona siempre tu propuesta con el mundo del otro. Usar miedo o culpa. La motivación positiva es mucho más efectiva y duradera que la presión negativa. Olvidar el llamado a la acción. Siempre invita a un paso concreto, reflexionar, comentar, probar, compartir. Haz una pausa ahora. Recuerda la última vez que fuiste persuadido o inspiraste a alguien. ¿Qué técnicas se usaron? ¿Qué podrías probar diferente la próxima vez? Recuerda, persuadir no es manipular, es conectar, comprender y guiar con integridad.
Cuando hablas desde la emoción, la claridad y la autenticidad, tu mensaje deja huella y tu voz se convierte en una herramienta de cambio real. En el próximo capítulo descubrirás el arte de escuchar, aprendiendo cómo la escucha activa y profunda puede multiplicar tu impacto, fortalecer tus relaciones y convertirte en un comunicador irresistible. Capítulo 4. El arte de escuchar. En el arte de hablar con impacto, existe una habilidad tan poderosa como poco practicada: escuchar de verdad. La mayoría de los grandes comunicadores lo son no solo por lo que dicen, sino porque han aprendido a escuchar con atención, presencia y empatía. La escucha activa transforma conversaciones, multiplica el carisma y crea conexiones más profundas y auténticas que cualquier argumento brillante. ¿Por qué es tan difícil escuchar? Vivimos en una cultura del ruido y la inmediatez, donde la prisa por responder, opinar o defender el propio punto de vista suele ganar la partida. Mientras alguien habla, muchos ya están pensando en su respuesta, distraídos con el móvil, el entorno o sus propios pensamientos. Pero escuchar es, ante todo, un acto de presencia, es estar aquí y ahora, disponible para el otro, sin juicios ni prisas. Dale Carnegie enseñaba que ser un buen oyente es uno de los secretos más importantes para influir en los demás y ganar amigos. Brian Tracy y Jim Rohn insisten en que escuchar activa no solo construye confianza, sino que también te da información valiosa para adaptar tu mensaje y ser más persuasivo. ¿Cómo practicar el arte de escuchar? Haz pausas y mantén contacto visual. Cuando el otro habla, detén tu mente, mira a los ojos, asiente con la cabeza, muestra apertura. El cuerpo comunica interés y respeto. Guarda el móvil y elimina distracciones. Dale al otro tu atención total, aunque solo sean 5 minutos. Unos pocos minutos de escucha plena valen más que horas de conversación dispersa. Valida y refleja lo escuchado. Repite con tus palabras lo que entendiste, quieres decir que, te sentiste, si entiendo bien. Esto no solo demuestra atención, sino que evita malentendidos. No interrumpas ni des consejos apresurados. Deja que el otro termine, respira antes de responder y pregunta si desea consejo o solo ser escuchado. Observa el tono, los gestos y las emociones. A veces, lo más importante no está en las palabras, sino en el silencio, la mirada, el temblor de la voz. Escucha con el corazón, no solo con los oídos. Haz preguntas abiertas y curiosas. En vez de cerrar la conversación con afirmaciones, pregunta: ¿cómo te sentiste? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Qué te gustaría que ocurriera? ¿Por qué la escucha activa multiplica el impacto de tu voz? Porque, al escuchar, recoges información clave sobre los intereses, miedos, valores y deseos de tu interlocutor. Así, puedes adaptar tu mensaje, conectar desde la empatía y convertirte en alguien memorable. Las personas confían, siguen y recuerdan a quienes las hacen sentir vistas y comprendidas. Además, la escucha activa reduce el conflicto. En discusiones o negociaciones, escuchar de verdad desactiva la reactividad y abre espacio para el acuerdo y la colaboración. En el liderazgo, escuchar es una de las mayores fuentes de poder. Un equipo que se siente escuchado es más creativo, leal y motivado. Haz una pausa ahora. Piensa en una conversación reciente: ¿escuchaste de verdad al otro, o solo esperabas tu turno para hablar? ¿Qué podrías hacer la próxima vez para ofrecer más atención, empatía y apertura? Recuerda, el arte de escuchar es un regalo que das y te das. Es la base de la conexión humana y el cimiento de una comunicación que inspira, influye y transforma. Cuando escuchas de verdad, tu presencia se vuelve magnética y tu mensaje, cuando llegue el momento de hablar, será mucho más escuchado y valorado. En el próximo capítulo descubrirás cómo preparar mensajes inolvidables, aprendiendo a estructurar, pulir y presentar tus ideas de manera que dejen huella, ya sea en una conversación íntima o ante una gran audiencia. Capítulo 5. Preparar mensajes inolvidables. Hablar con impacto no es cuestión de improvisar siempre, ni de confiar solo en el carisma del momento. Los grandes comunicadores, desde líderes hasta maestros, artistas o emprendedores, saben que los mensajes más memorables son aquellos que han sido preparados con intención, claridad y emoción.
Un mensaje inolvidable es como una semilla, deja huella, germina en la mente del otro y puede cambiar su forma de ver el mundo. ¿Por qué preparar tu mensaje es esencial? Porque la claridad y la estructura multiplican el impacto. Cuando tienes claro lo que quieres decir, puedes adaptarte, improvisar y conectar con confianza. Sin preparación, las ideas se dispersan, los mensajes se pierden y la audiencia se desconecta. Preparar tu mensaje no significa memorizar un discurso, sino tener un mapa mental y emocional para guiarte, sea cual sea la situación. Claves para preparar mensajes inolvidables. Define tu objetivo. Antes de hablar, pregúntate, ¿qué quiero lograr con este mensaje? ¿Qué quiero que la otra persona sienta, piense o haga? Un objetivo claro es el faro que orienta toda tu comunicación. Identifica a tu audiencia. ¿A quién le hablas? ¿Qué le importa? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le inspira? Ajusta el tono, el vocabulario y los ejemplos a las experiencias y valores de tu público. Estructura tu mensaje en 3 partes: inicio, desarrollo y cierre. Inicio, capta la atención con una historia, una pregunta, un dato impactante o una anécdota personal. Desarrollo, expon tus ideas clave con claridad y ejemplos concretos. Usa metáforas, comparaciones, imágenes y datos para hacer tu mensaje más visual y fácil de recordar. Cierre, resume lo esencial, refuerza el llamado a la acción y termina con una frase poderosa o una emoción que quede resonando. Hazlo simple y memorable. Evita el exceso de tecnicismos y las frases largas. Repite lo esencial. Utiliza el poder del 3 ideas principales, 3 ejemplos, 3 pasos. Incluye emoción y autenticidad. Las historias personales, las anécdotas honestas y las emociones compartidas hacen que el mensaje sea más humano y creíble. No temas mostrar vulnerabilidad o entusiasmo. Anticipa preguntas y objeciones. Piensa en lo que tu audiencia podría dudar, temer o rechazar. Prepara respuestas sencillas y honestas. Prueba y ajusta tu mensaje. Ensaya en voz alta, graba tu discurso, pide feedback a alguien de confianza. Ajusta lo que no suene natural o no logre el efecto deseado. Ejercicio práctico, preparar un mensaje inolvidable. Elige un tema que quieras comunicar, una idea en el trabajo, una propuesta a tu pareja, una charla con amigos. Define tu objetivo y tu audiencia. Escribe las 3 ideas clave que quieres transmitir. Busca una historia, un dato o una emoción para captar la atención al inicio. Desarrolla ejemplos que ilustren tus ideas. Piensa en una frase de cierre poderosa. Ensaya en voz alta y ajusta lo necesario. Haz una pausa ahora. ¿Qué mensaje te gustaría preparar hoy? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es tu objetivo y cómo podrías hacerlo memorable? Recuerda, los mensajes inolvidables no son los más largos ni los más complejos, sino los más claros, auténticos y emocionales. La preparación es el cimiento del impacto, te da libertad para improvisar, seguridad para conectar y poder para transformar. En el próximo capítulo descubrirás el lenguaje corporal, aprendiendo a transmitir confianza, magnetismo y coherencia con cada gesto, postura y mirada, y a usar el cuerpo como un aliado esencial en tu comunicación. Capítulo 6. El lenguaje corporal. Hablar con impacto no es solo cuestión de palabras, es también un juego de gestos, posturas, miradas y silencios. El lenguaje corporal es la dimensión invisible de la comunicación, pero suele ser la que más recordamos y la que más influye en la percepción, la confianza y la conexión con los demás. La voz puede decir una cosa, pero el cuerpo siempre revela la verdad emocional y la intención profunda. ¿Por qué es tan importante el lenguaje corporal? Porque el cerebro humano procesa primero las señales no verbales y, solo después, las palabras. Estudios muestran que más del 70% de la comunicación efectiva depende del lenguaje corporal, el tono y la presencia. Si tu cuerpo y tus palabras no coinciden, la audiencia creerá al cuerpo. Por eso, la congruencia entre lo que dices y cómo lo dices es la base de la credibilidad y el magnetismo personal. Claves para usar el lenguaje corporal a tu favor. Postura abierta y erguida. Mantén los hombros relajados, la espalda recta, el pecho abierto y el mentón alineado.
Una postura poderosa transmite seguridad y te ayuda a sentirte más confiado. Evita encogerte, cruzar los brazos o mirar al suelo. Contacto visual sincero. Mira a los ojos a tu interlocutor o a diferentes personas del público si hablas en grupo. El contacto visual genera confianza, cercanía y autoridad. No evites la mirada, pero tampoco la fijes de manera intimidante. Sonrisa auténtica. Una sonrisa relaja, conecta y transmite apertura. No fuerces una sonrisa falsa, pero permite que la calidez y la amabilidad se reflejen en tu expresión. Gestos naturales y expresivos. Acompaña tus palabras con movimientos de manos que refuercen el mensaje. Usa gestos para señalar, enfatizar o ilustrar ideas. Evita gestos repetitivos, nerviosos o demasiado pequeños. Movimiento consciente. Muévete por el espacio con propósito, acércate para enfatizar, retrocede para abrir espacio a la audiencia, cambia de posición para mantener la atención. El movimiento transmite dinamismo y confianza. Espacio personal y proximidad. Respeta el espacio del otro. Acércate para crear intimidad, pero mantén suficiente distancia para no invadir. La proximidad adecuada varía según la cultura y el contexto, pero la empatía es clave. Pausas y respiración. Detente a respirar, mira alrededor, deja que el mensaje respire antes de continuar. Las pausas son poderosas, dan tiempo a la audiencia para procesar y a ti para conectar con tu cuerpo. Errores comunes y cómo evitarlos. Manos en los bolsillos o detrás de la espalda, puede transmitir inseguridad o desinterés. Moverse demasiado rápido o de forma errática, distrae y resta autoridad. Cruzar brazos o piernas de manera cerrada, puede ser señal de bloqueo o defensa. Falta de expresión facial, la monotonía en el rostro aleja a la audiencia. Ejercicios para mejorar tu lenguaje corporal. Graba tus presentaciones o conversaciones importantes. Observa tu postura, tus gestos, tu movimiento. ¿Qué transmites sin palabras? Haz presentaciones frente al espejo. Practica diferentes emociones y observa cómo cambia tu cuerpo. Respira y estírate antes de hablar. Un cuerpo relajado transmite más confianza. Usa gestos amplios para ideas grandes y gestos pequeños para detalles. El cuerpo puede reforzar el mensaje y hacerlo más memorable. El cuerpo como ancla de la presencia. El lenguaje corporal no solo comunica, también te ayuda a regresar al presente. Cuando notes que la mente se dispersa o los nervios aumentan, regresa al cuerpo, siente los pies, la respiración, la postura. El cuerpo es tu ancla y tu refugio ante el miedo, el olvido o la presión. Haz una pausa ahora. Recuerda una ocasión en que el lenguaje corporal de alguien te impactó más que sus palabras. ¿Qué hizo diferente? ¿Cómo podrías incorporar esa presencia o esa energía en tus propias comunicaciones? Recuerda, tu cuerpo es tu primer mensaje. Aprende a usarlo con conciencia y autenticidad, y verás cómo tus palabras encuentran un eco más profundo, tus ideas llegan más lejos y tu presencia se vuelve inolvidable. En el próximo capítulo descubrirás cómo vencer el miedo escénico, aprendiendo técnicas concretas para transformar los nervios en energía, la ansiedad en confianza y convertir cada escenario, grande o pequeño, en una oportunidad para brillar y conectar de verdad. Capítulo 7. Cómo vencer el miedo escénico. El miedo escénico es uno de los temores más universales y, a la vez, más incomprendidos. No importa si vas a hablar ante miles de personas o frente a tu propio equipo, ese nudo en el estómago, las manos sudorosas, la voz temblorosa y la mente en blanco pueden aparecer sin previo aviso. Pero el miedo escénico, lejos de ser un enemigo invencible, es una oportunidad para conocerte, crecer y liberar el poder de tu voz. ¿Por qué sentimos miedo escénico? El origen es biológico y social. Desde tiempos ancestrales, nuestro cerebro asoció el juicio del grupo con la supervivencia, ser rechazado podía significar peligro. La exposición pública activa el sistema de alerta, liberando adrenalina y preparando el cuerpo para luchar o huir. Además, la cultura del perfeccionismo y el miedo al error refuerzan la idea de que equivocarse es fatal, cuando en realidad, la audiencia suele ser mucho más compasiva de lo que creemos. Claves para transformar el miedo escénico en energía positiva.
Acepta y normaliza el miedo. No lo ocultes ni lo rechaces. Todos, incluso los grandes oradores, lo sienten en algún grado. Reconoce, estoy nervioso, y está bien. El miedo es energía, y puedes usarla a tu favor. Prepárate y practica. La preparación da confianza. Ensaya tu mensaje, graba tu voz, practica frente al espejo o con un amigo. Anticipa preguntas, visualiza la situación y repite tus afirmaciones de poder. Respira y ancla tu cuerpo. Antes de hablar, haz respiraciones profundas y lentas. Siente tus pies en el suelo, el peso del cuerpo, la postura erguida. El cuerpo relajado envía señales de calma a la mente. Enfócate en el mensaje, no en ti. Mueve la atención del que pensarán de mí al que quiero compartir. Cuando te centras en el valor que ofreces, el miedo disminuye y la autenticidad crece. Humaniza a la audiencia. Recuerda que quienes te escuchan no esperan perfección, sino conexión. Imagina que hablas con amigos, con personas que desean verte triunfar. Gestiona el diálogo interno. Transforma pensamientos como voy a fallar por estoy preparado, puedo disfrutar esto, mi voz merece ser escuchada. Acepta el error como parte del proceso. Si olvidas algo, te trabas o te equivocas, sonríe y sigue. La audiencia suele olvidar pronto los errores, pero recuerda la actitud con la que los afrontaste. Utiliza el lenguaje corporal y la voz. Muévete con intención, haz pausas, usa el espacio, varía el ritmo y el tono. Un cuerpo presente y una voz firme refuerzan tu confianza y cautivan al público. Conviértelo en un ritual de empoderamiento. Antes de cada intervención, crea un ritual propio, una frase de poder, una canción, una postura, una respiración. Haz de la presentación un momento sagrado y divertido. Celebra cada avance. Reconoce y agradece cada vez que te atreves a hablar, aunque los nervios sigan ahí. La valentía crece con la práctica y el reconocimiento. Ejercicio práctico, el paso del miedo a la confianza. Antes de tu próxima presentación o conversación importante, cierra los ojos y visualízate hablando con calma y seguridad. Siente la energía, la postura, la voz clara. Imagina a la audiencia recibiendo tu mensaje con interés y empatía. Haz 3 respiraciones profundas y sonríe. Lleva esa energía al momento real. Haz una pausa ahora. Recuerda una vez que el miedo escénico te frenó o te hizo dudar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez para transformar ese miedo en motor de confianza? Recuerda, el miedo escénico es parte natural del viaje de comunicar con impacto. No se trata de eliminarlo, sino de transformarlo en energía, autenticidad y poder personal. Cada vez que lo enfrentas, tu presencia crece, tu voz se fortalece y tu capacidad de inspirar se multiplica. En el próximo capítulo descubrirás cómo inspirar confianza, aprendiendo a transmitir seguridad, integridad y magnetismo con tu comunicación y a convertirte en un referente confiable y memorable en cualquier escenario. Capítulo 8. Inspirar confianza. Hablar con impacto no es solo cuestión de transmitir ideas o emociones, sino de inspirar confianza. La confianza que generas en los demás es el puente invisible que permite que tu mensaje llegue, sea aceptado y recordado. Es la base sobre la que se construyen la credibilidad, la influencia y la conexión real. ¿Por qué le creemos a algunas personas y a otras no? ¿Por qué algunas voces nos inspiran a actuar y otras nos dejan indiferentes? La respuesta está en la confianza, en cómo la transmites y en cómo la sostienes. ¿Qué hace que inspires confianza al hablar? Coherencia. La congruencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces es la esencia de la confianza. Cuando tu lenguaje corporal, tu voz y tus palabras están alineados, la audiencia percibe autenticidad. No se trata de ser perfecto, sino de ser real, admitir dudas, compartir aprendizajes, mostrar vulnerabilidad cuando es necesario. Preparación y seguridad. Las personas confían en quien domina su tema, pero también en quien muestra humildad para aceptar lo que no sabe. Prepararte, investigar, practicar y anticipar preguntas te da la base para hablar con seguridad, pero reconocer tus límites te hace humano y confiable. Empatía y escucha.
La confianza crece cuando te interesas sinceramente por el otro, cuando escuchas antes de responder y validas sus emociones y experiencias. La empatía es el pegamento que une la autoridad con la conexión emocional. Claridad y sencillez. La confianza se diluye en los mensajes confusos o rebuscados. Habla de manera clara, directa y sencilla. Usa ejemplos, metáforas y relatos que faciliten la comprensión. Si algo es complejo, explícalo con paciencia y sin arrogancia. Presencia y contacto visual. La mirada honesta, el cuerpo abierto y la atención plena transmiten seguridad. La presencia física y mental demuestra que estás aquí, disponible y comprometido con el momento y la audiencia. Consistencia en el tiempo. La confianza no se gana en un solo encuentro. Se construye con la repetición de actos coherentes, mensajes alineados y actitudes constantes. Cumple tus promesas, sé puntual, cumple tus compromisos y mantén la palabra. ¿Cómo puedes inspirar confianza en la práctica? Comparte historias personales, no temas hablar de tus propios desafíos, errores y aprendizajes. La vulnerabilidad bien dosificada acerca y humaniza. Reconoce y valida la experiencia del otro. Cuando alguien se siente escuchado, comprendido y respetado, confía más en tu mensaje. Usa un lenguaje positivo y propositivo, en vez de enfocarte en lo que no se puede, destaca soluciones, caminos y posibilidades. Da espacio a la participación, haz preguntas, invita a opinar, agradece las intervenciones. La inclusión genera confianza colectiva. Sé transparente en tus intenciones, explica por qué compartes una idea, qué esperas lograr y cómo puede beneficiar a todos. Ejercicio práctico, el círculo de confianza. Antes de una charla o conversación importante, visualiza un círculo dorado a tu alrededor y alrededor de la audiencia. Imagina que ese círculo está lleno de confianza, honestidad y apertura. Respira y repite, confío en mi voz y en mi mensaje. Confío en quienes me escuchan. Estamos aquí para crecer juntos. Lleva esa energía al momento real y observa cómo cambia tu actitud y la de los demás. Errores comunes que restan confianza, y cómo evitarlos. Fingir seguridad o perfección, la audiencia percibe la incongruencia y se desconecta. Sé auténtico, admite si no sabes algo y muestra tu disposición a aprender. Prometer en exceso y no cumplir, es mejor ser honesto y realista que crear expectativas imposibles. Evitar el contacto visual o mostrar un cuerpo cerrado, la confianza se transmite con la mirada y la apertura corporal. Hablar desde el juicio o la superioridad, la humildad y la empatía son mucho más persuasivas que el orgullo. Haz una pausa ahora. Piensa en una persona que te inspire confianza con su forma de comunicar, qué hace diferente, cómo podrías incorporar alguna de esas cualidades en tu próxima conversación o discurso. Recuerda, inspirar confianza es el corazón del impacto. Es el permiso que otros te dan para influir, inspirar y acompañar su propio proceso de cambio. Cuando hablas con autenticidad, presencia y empatía, tu mensaje no solo se escucha, transforma. En el próximo capítulo descubrirás prácticas de improvisación para responder con seguridad y claridad en cualquier situación, aprendiendo a confiar en tu voz incluso cuando no tienes un guión preparado. Capítulo 10. Conectar con la audiencia. Hablar con impacto no se trata solo de expresar tus ideas, sino de crear un puente real con quienes te escuchan. Conectar con la audiencia, ya sea una persona, un grupo pequeño o un auditorio lleno, es el arte de encontrar ese punto en común donde tu mensaje deja de ser solo tuyo y empieza a ser parte de la experiencia del otro. La conexión es el corazón de la comunicación poderosa y el secreto detrás de los mensajes que no se olvidan. ¿Por qué es tan importante conectar antes que convencer? Porque las personas recuerdan menos lo que dijiste y más cómo las hiciste sentir. Una audiencia conectada está más abierta a escuchar, aprender, reflexionar y actuar. Sin conexión, incluso el mejor argumento se pierde, con conexión, hasta el mensaje más simple puede transformar. Claves para conectar con la audiencia. Conoce a tu público, investiga quiénes son, qué les importa, qué los mueve y cuáles son sus retos o sueños. Adapta tu lenguaje, tus ejemplos y tu energía a su realidad. Haz preguntas y escucha. Empieza con preguntas abiertas, pide opinión, valida lo que escuchas.
La audiencia quiere sentirse parte activa, no solo receptora pasiva. Involucrar al público crea diálogo y pertenencia. Cuenta historias personales. Las historias son el lenguaje universal de la conexión. Una anécdota honesta, una experiencia de vida, un error o una emoción compartida hacen que el público se identifique y se relaje. Lee las señales del público. Observa sus gestos, posturas, miradas. ¿Están atentos, aburridos, confundidos? Si notas desconexión, cambia el ritmo, haz una pausa, lanza una pregunta, cuenta una historia o pide a alguien que comparta su perspectiva. Muestra emoción genuina. El entusiasmo, la pasión, la alegría o incluso la vulnerabilidad contagian. No temas mostrar lo que sientes, la emoción conecta más que la perfección. Adapta tu mensaje en tiempo real. La conexión requiere flexibilidad. Si percibes que un ejemplo no funciona, cambia de enfoque. Si surge una pregunta o tema inesperado, abórdalo aunque salgas del guión. Utiliza el humor y la humildad. Reírte de ti mismo, contar una anécdota graciosa o hacer comentarios ligeros rompe la tensión, acerca y humaniza. Haz del lenguaje corporal tu aliado. Acércate, mira a los ojos, abre los brazos, camina con propósito. El cuerpo habla antes que las palabras y puede tender puentes inmediatos. Termina con un llamado a la acción o reflexión. Invita al público a llevarse algo, a probar una idea, a compartir una emoción o a comprometerse con un cambio. La conexión se fortalece cuando el mensaje trasciende el momento y se traduce en acción. Errores comunes al buscar conexión. Hablar solo de ti, sin relacionar tu mensaje con el mundo del otro. Usar tecnicismos o referencias ajenas a la experiencia del público. Olvidar el contacto visual o mantener una postura cerrada. No escuchar ni responder a las señales de la audiencia. Haz una pausa ahora. Recuerda una charla, clase o conversación donde sentiste una conexión especial con el público. ¿Qué hiciste diferente? ¿Cómo respondió la audiencia? ¿Qué podrías probar en tu próxima intervención para fortalecer ese lazo? Recuerda, conectar con la audiencia es un acto de empatía, flexibilidad y presencia. Cuando logras ese vínculo, tu voz no solo se escucha, se siente, se vive y se recuerda. En el próximo capítulo descubrirás el valor de la autenticidad, aprendiendo por qué ser genuino es tu mayor recurso para comunicar con magnetismo, confianza y un impacto que perdura más allá de las palabras. Capítulo 11. El valor de la autenticidad. En un mundo donde abundan los discursos perfectos, los guiones memorizados y las máscaras sociales, la autenticidad es cada vez más escasa y más poderosa. Cuando te atreves a hablar desde tu verdad, a mostrarte tal como eres, con tus fortalezas, dudas, errores y sueños, creas una conexión inmediata y profunda con quienes te escuchan. La autenticidad es el verdadero superpoder del comunicador que deja huella. ¿Por qué la autenticidad genera tanto impacto? Porque es un imán para la confianza. Las personas pueden no recordar cada argumento, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. La autenticidad transmite seguridad, cercanía y respeto. Cuando eres genuino, tu mensaje no solo se escucha, se siente y se cree. Dale Carnegie decía, lo que somos habla más fuerte que lo que decimos. Brian Tracy lo refuerza, la autenticidad es la base de toda influencia duradera. La audiencia, ya sea una persona o mil, percibe la verdad detrás de las palabras, si hablas desde la experiencia, si realmente crees en lo que dices, si eres coherente entre lo que piensas, sientes y haces. ¿Cómo practicar y fortalecer la autenticidad al comunicar? Habla desde tu experiencia. Comparte historias reales, aprendizajes personales, errores y logros. El público conecta con la humanidad, no con la perfección. Una anécdota honesta vale más que 100 datos impersonales. Reconoce lo que no sabes. No temas admitir dudas o límites. Decir no lo sé, pero puedo averiguarlo inspira más confianza que aparentar conocimiento falso. Permítete la vulnerabilidad. Habla de tus miedos, retos y fracasos. La vulnerabilidad bien gestionada crea empatía y permite que otros se abran a ti. Adapta tu mensaje a tu voz y estilo. No trates de imitar a otros. Encuentra tu ritmo, tu humor, tus palabras favoritas. La autenticidad es, ante todo, coherencia contigo mismo.
Sé congruente entre palabras y cuerpo. El lenguaje corporal debe acompañar tu mensaje. Si hablas de entusiasmo, que tu voz y tu gesto lo reflejen. Si compartes una emoción, permite que el cuerpo la exprese. Escucha y responde desde la presencia. No repitas discursos memorizados sin atender a la audiencia. Escucha y adapta tu mensaje en tiempo real. La autenticidad es flexibilidad y apertura, no rigidez. Cuida la intención detrás de tus palabras. Comunica desde el deseo genuino de aportar, inspirar o servir, no solo de convencer o impresionar. La intención es palpable y marca la diferencia. Beneficios de la autenticidad en la comunicación. Genera confianza y credibilidad. Facilita la empatía y la conexión emocional. Aumenta la recordación y el impacto del mensaje. Reduce el miedo escénico, no tienes que sostener una máscara. Permite fluir y adaptarse a los cambios o imprevistos. Errores comunes al buscar autenticidad. Confundir autenticidad con desinhibición total, decir todo sin filtro. Usar la vulnerabilidad para manipular o buscar lástima. Desconectarse de la audiencia por enfocarse solo en uno mismo. La autenticidad es equilibrio, compartir lo real, cuidar el mensaje y respetar al otro. Es abrir la puerta a la pregunta, ¿quién soy yo cuando hablo? ¿Hablo para impresionar o para conectar? Haz una pausa ahora. Recuerda una ocasión en la que hablaste, o alguien te habló, con autenticidad. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué cambió en la conexión, la confianza o el resultado? Recuerda, el valor de la autenticidad no está en la perfección, sino en la verdad. Cuando eres tú mismo, tu comunicación se vuelve magnética, tu mensaje se siente más humano y tu impacto trasciende las palabras. En el próximo capítulo descubrirás cómo la comunicación auténtica es la base del liderazgo verdadero, y cómo puedes usar tu voz para transformar equipos, inspirar a otros y construir comunidades más fuertes y conscientes. Capítulo 12. Comunicación y liderazgo. Hablar con impacto no es solo cuestión de convencer, informar o entretener, es, sobre todo, el arte de inspirar y liderar. En cualquier ámbito, una familia, un equipo, una empresa, una comunidad, el verdadero liderazgo se construye con palabras, presencia y escucha. La comunicación es la herramienta con la que los líderes siembran visión, construyen confianza y movilizan el talento colectivo. ¿Por qué la comunicación es el corazón del liderazgo? Porque el liderazgo no es un cargo ni una jerarquía, sino una influencia positiva. Un líder auténtico guía no solo con órdenes o conocimientos, sino con su capacidad de conectar, motivar y dar sentido. Jim Rohn decía, el liderazgo es la habilidad de influir en otros para que hagan cosas que no harían si estuvieran solos. Y esa influencia nace, sobre todo, de la comunicación. Claves de una comunicación que lidera. Visión clara y compartida. Un líder comunica hacia dónde va, por qué es importante y cómo cada persona puede aportar al sueño común. La visión clara es un faro en momentos de caos o incertidumbre. Escucha activa y empatía. El liderazgo no es monólogo. Los grandes líderes escuchan, preguntan, validan emociones y perspectivas. Saben que la gente sigue a quienes los hacen sentir vistos, valorados y comprendidos. Mensajes sencillos y memorables. La persuasión y el impacto se multiplican cuando el mensaje es claro, concreto y fácil de recordar. Un buen líder resume la visión en frases, historias o imágenes que todos pueden hacer suyas. Congruencia entre discurso y acción. Nada destruye más rápido la confianza que la incoherencia. Un líder auténtico cumple lo que promete, reconoce errores y ajusta el rumbo cuando es necesario. Inspirar desde la vulnerabilidad. Contar historias personales, reconocer dudas o errores y compartir aprendizajes genera cercanía y motiva a otros a arriesgarse, hablar y crecer. Ofrecer feedback constructivo. Un líder comunica con compasión y claridad, señala avances, celebra logros y sugiere mejoras sin destruir la autoestima de su equipo. Dar espacio a la participación. El liderazgo efectivo invita a opinar, colaborar y co-crear. Las mejores ideas surgen cuando la comunicación es de doble vía y la voz de todos es escuchada. Comunicación en momentos de crisis.
En tiempos difíciles, la palabra del líder puede calmar o encender la ansiedad. Habla con honestidad, sin esconder la realidad pero mostrando esperanza y soluciones. Usa el lenguaje del nosotros, refuerza la visión y recuerda las fortalezas colectivas. Herramientas prácticas para liderar comunicando. Reuniones breves y enfocadas, no abuses del tiempo de los demás, valora la claridad y la escucha. Mensajes positivos y motivadores, enfrenta los retos con actitud de podemos, destaca avances, reconoce el esfuerzo. Cuentacuentos y metáforas, usa historias para transmitir valores, aprendizajes y visión. Espacios de feedback y celebración, pide opinión, sugiere mejoras y celebra los logros juntos. Haz una pausa ahora. Piensa en un líder que te haya inspirado, ¿cómo comunicaba? ¿Qué hacía diferente? ¿Cómo puedes incorporar alguna de esas cualidades en tu propia manera de liderar? Recuerda, la comunicación y el liderazgo son inseparables. Tu voz puede unir, sanar, motivar, transformar. No temas ser el primero en hablar con honestidad, en escuchar con empatía y en sostener la visión aún en la dificultad. En el próximo capítulo descubrirás el valor del feedback y la mejora continua, aprendiendo a recibir y dar retroalimentación de manera constructiva, y a convertir cada conversación y cada experiencia en una oportunidad de crecimiento y evolución personal y colectiva. Capítulo 13. Feedback y mejora continua. Una de las herramientas más poderosas para hablar con impacto y crecer como comunicador es el feedback. La retroalimentación, bien dada y bien recibida, es el espejo que te muestra aspectos ciegos, te ayuda a pulir tu mensaje y te motiva a seguir mejorando. Los grandes oradores, líderes y maestros no nacen perfectos, se forjan escuchando, reflexionando y ajustando su comunicación a partir de la experiencia propia y de las voces de los demás. La mejora continua es la clave que separa a quienes inspiran a largo plazo de quienes solo tienen momentos de brillo fugaz. ¿Por qué el feedback es esencial en la comunicación? Porque nadie tiene una visión completa de sí mismo. Puedes sentirte bien con tu presentación, pero quizá tu mensaje no fue claro, tu lenguaje corporal transmitió nerviosismo o tu tono fue demasiado monótono. El feedback honesto y constructivo, recibido con humildad, te da pistas concretas para evolucionar y te ayuda a evitar errores repetidos. ¿Cómo recibir feedback? Pide feedback específico y honesto. No esperes a que el entorno te lo ofrezca. Pregunta, ¿qué te pareció mi mensaje? ¿Qué parte fue más clara? ¿Dónde crees que podría mejorar? Es mejor recibir una crítica puntual que elogios vagos que no te ayuden a crecer. Escucha sin defenderte. Evita justificarte o interrumpir. Toma nota, agradece la perspectiva y reflexiona antes de responder. Recuerda, el feedback habla tanto del otro como de ti, pero siempre puedes aprender algo nuevo. Distingue entre crítica y ataque. Aprende a filtrar el feedback útil del juicio destructivo. Quédate con lo que te ayude a crecer y suelta lo que solo busque herir o sabotear. Valora los comentarios positivos. El feedback no solo es corrección, también es reconocimiento. Celebra los aspectos que otros valoran en ti y busca reforzarlos. ¿Cómo dar feedback constructivo? Sé específico y concreto. En vez de decir estuviste bien, menciona, me gustó cómo usaste las pausas para enfatizar tus ideas. La especificidad da claridad y motivación. Equilibra lo positivo y lo mejorable. Comienza y termina con reconocimiento. En el medio, ofrece sugerencias de mejora, siempre desde el respeto y la empatía. Habla desde tu experiencia. Usa frases como yo percibí, me ayudó cuando, o sugiero que. Evita generalizaciones y juicios definitivos. Ofrece alternativas y apoyo. No solo señales lo que no funcionó, sugiere prácticas, recursos o invita a practicar juntos. La mejora continua como filosofía de vida. Recibir y dar feedback es parte de una mentalidad de crecimiento. No te defines por una presentación, una charla o un error. Cada experiencia es una oportunidad de pulir el mensaje, ganar confianza y expandir tu impacto. Brian Tracy y Jim Rohn destacan que los mejores comunicadores siempre están aprendiendo, observan a otros, piden consejo, actualizan sus conocimientos y se desafían a sí mismos.
Prácticas para incorporar feedback y mejora continua. Graba tus conversaciones o presentaciones y revísalas con mirada compasiva. Participa en grupos o talleres de oratoria, donde el feedback es parte del proceso. Haz una lista de aspectos que quieres mejorar y elige uno cada semana para trabajar. Celebra cada micro logro y cada ajuste realizado. Lee, escucha y observa a grandes comunicadores para inspirarte y aprender nuevas técnicas. Haz una pausa ahora. Piensa en la última vez que recibiste feedback. ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez para aprovecharlo mejor? Recuerda, la mejora continua es la base del impacto duradero. La humildad para escuchar, el coraje para cambiar y la gratitud hacia quienes te ayudan a crecer son los sellos del comunicador que deja huella. En el próximo capítulo descubrirás cómo hablar con impacto tanto en público como en privado, ajustando tu mensaje y tu presencia a diferentes escenarios para que tu voz sea clara, memorable y transformadora en cualquier situación. Capítulo 14. Hablar en público y en privado. El arte de hablar con impacto no se limita a los grandes escenarios o a las presentaciones formales. De hecho, la habilidad de comunicar con claridad, influencia y magnetismo es igual de valiosa, si no más, en conversaciones privadas, reuniones pequeñas, negociaciones, entrevistas o charlas cotidianas. Aprender a ajustar tu comunicación para cada contexto es lo que convierte tu voz en una herramienta versátil y poderosa. Hablar en público, el escenario del crecimiento. Hablar en público suele ser el desafío más visible y temido. Aquí, la audiencia es mayor, las expectativas crecen y la presión puede parecer abrumadora. Sin embargo, es también el espacio más fértil para el crecimiento personal y profesional. Claves para hablar en público con impacto. Prepara tu mensaje con estructura y pasión. Ten claro tu objetivo, tus ideas centrales y tu llamado a la acción. Ensaya, pero mantén espacio para la flexibilidad. La pasión y la autenticidad son tan importantes como la preparación. Conoce a tu audiencia. Adapta tu lenguaje, ejemplos y tono al grupo que tienes delante. Haz preguntas, involucra al público y demuestra que te importan. Haz del cuerpo tu aliado. Usa el lenguaje corporal para reforzar tu mensaje, postura firme, gestos naturales, contacto visual y movimientos que transmitan confianza. Gestiona los nervios con respiración y pausas. Antes de empezar, respira profundo, sonríe y recuerda que el público es humano, no un tribunal. Las pausas, el ritmo y el silencio bien usado refuerzan tu mensaje y te ayudan a mantener el control. Cuenta historias y usa imágenes. Las anécdotas, relatos y metáforas hacen que tus ideas sean memorables y conecten emocionalmente. Hablar en privado, el arte del impacto íntimo. Las conversaciones uno a uno o en pequeños grupos pueden parecer menos intimidantes, pero requieren igual, o mayor, presencia y cuidado. Aquí, la escucha activa, la empatía y la autenticidad se vuelven aún más importantes. Claves para comunicar con impacto en privado. Escucha antes de hablar. Da espacio al otro para expresarse, valida sus emociones y muestra interés genuino. La escucha es la base de la influencia. Habla con claridad y honestidad. Expresa tus ideas y necesidades con asertividad, sin rodeos ni ambigüedades. Sé directo pero amable. Adapta tu mensaje a la relación. No es lo mismo hablar con un amigo, un jefe, un familiar o un cliente. Ajusta tu tono, vocabulario y profundidad según el vínculo. Mantén la atención y la presencia. Guarda el móvil, haz contacto visual, responde desde el aquí y ahora. La presencia plena es magnética. Resuelve conflictos con empatía y firmeza. No evites los desacuerdos, pero abórdalos desde el respeto y la búsqueda de soluciones. El impacto real se mide en la capacidad de transformar el conflicto en crecimiento. Errores comunes y cómo evitarlos. Hablar demasiado o interrumpir. Recuerda que la brevedad y el silencio bien usados pueden ser más elocuentes que un discurso largo. Olvidar la emoción y el propósito. Incluso en contextos formales, conecta tu mensaje con valores y motivaciones profundas. No adaptar el mensaje al contexto.
Un gran discurso puede fracasar si no está alineado con el momento, el público o la relación. Puente entre público y privado, el mismo corazón. Tanto en público como en privado, los principios del impacto son los mismos: claridad, empatía, autenticidad, preparación y presencia. El escenario solo amplifica lo que ya practicas a diario en conversaciones pequeñas. De hecho, las relaciones y conversaciones privadas son el mejor campo de entrenamiento para brillar después ante un público mayor. Haz una pausa ahora. Piensa en una conversación reciente, pública o privada, en la que sentiste que tu impacto fue menor al deseado. ¿Qué podrías ajustar la próxima vez? ¿Cómo podrías aplicar las claves de este capítulo para elevar tu comunicación en ambos escenarios? Recuerda, hablar con impacto es un arte que se cultiva en todos los espacios de la vida. No se trata de impresionar, sino de conectar, influir y dejar una huella positiva donde sea que lleves tu voz. En el próximo capítulo descubrirás cómo sostener el impacto en el tiempo, aprendiendo a mantener la inspiración, la claridad y la conexión a lo largo de los días, las relaciones y los proyectos. Capítulo 15. Sostener el impacto en el tiempo. Hablar con impacto no es solo un destello momentáneo. El verdadero arte de la comunicación se mide en la capacidad de sostener el impacto en el tiempo, de mantener la atención, la motivación y la conexión más allá de la primera impresión, la charla inspiradora o la reunión puntual. Un mensaje poderoso puede encender una chispa, pero el liderazgo, la confianza y la transformación real se construyen con constancia, coherencia y presencia a lo largo de los días, las relaciones y los proyectos. ¿Por qué es tan importante sostener el impacto? Porque el mundo está saturado de mensajes pasajeros. Todos hemos sentido el entusiasmo después de una conferencia, un libro, una charla, solo para ver cómo se desvanece a los pocos días. Sostener el impacto significa que tu voz, tu mensaje y tu ejemplo sigan vivos en la mente, el corazón y la acción de quienes te escuchan. Es el arte de dejar huella no solo en el momento, sino en el proceso de cambio de los demás. Claves para sostener el impacto. Coherencia entre palabras y acciones. El impacto perdura cuando tu comportamiento confirma lo que comunicaste. Si hablas de optimismo, sé optimista en la dificultad; si predicas la gratitud, practícala a diario. La coherencia es el cemento de la influencia duradera. Reforzar el mensaje con recordatorios y rituales. Crea frases, símbolos, gestos o rituales que la audiencia pueda llevar a su vida diaria. Un mensaje breve, una imagen poderosa, una pregunta clave pueden servir como anclas que traen de vuelta el aprendizaje. Mantén la relación viva. Después de una charla, taller o conversación, sigue en contacto, envía mensajes, crea espacios de seguimiento, comparte recursos o simplemente pregunta cómo va el proceso. El impacto se multiplica cuando la relación trasciende el momento puntual. Crea comunidad alrededor del mensaje. Los grupos de apoyo, los retos colectivos, los círculos de aprendizaje o los foros online sostienen la motivación y la transformación. La comunidad es el entorno donde la inspiración se convierte en acción sostenida. Adapta y actualiza tu mensaje. La vida cambia, y tu mensaje debe evolucionar. Escucha a tu audiencia, aprende de los errores y retrospectiva, y ajusta tu comunicación. El impacto se mantiene cuando eres relevante y flexible. Celebra y reconoce los avances de otros. Haz visible el progreso de quienes te escuchan, reconoce sus logros, comparte sus testimonios. La celebración colectiva refuerza el compromiso y la confianza. Sigue aprendiendo y creciendo tú mismo. El impacto duradero requiere humildad y mentalidad de crecimiento. Lee, escucha, observa, pide feedback y sigue practicando. Cuando tu audiencia ve que sigues creciendo, se motiva a hacer lo mismo. Utiliza el poder de la repetición. Repite los mensajes clave en diferentes formatos y momentos. La repetición no es redundancia, sino refuerzo. Un mensaje escuchado varias veces se convierte en parte de la nueva identidad. Cuida la energía y la autenticidad. El impacto se sostiene cuando te muestras humano, cercano y real. No trates de impresionar, sino de acompañar el proceso de otros. Tu energía y tu verdad son tu mejor legado. Errores comunes al intentar sostener el impacto.
Querer controlar el resultado en otros en vez de confiar en el proceso. Abandonar la relación o el seguimiento después del primer encuentro. Descuidar el propio crecimiento y caer en la rutina o la soberbia. Perder la coherencia entre lo que predicas y lo que haces. Haz una pausa ahora. Piensa en una ocasión en la que tu mensaje, consejo o ejemplo tuvo impacto en alguien. ¿Qué hiciste para sostener ese efecto? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez para acompañar mejor el proceso de cambio? Recuerda, el impacto verdadero es un viaje, no un evento. Sostener la influencia positiva requiere presencia, humildad, comunidad y celebración. No busques solo brillar por un momento, elige ser luz que acompaña, motiva y transforma en el tiempo. En el próximo capítulo descubrirás cómo enseñar a otros a comunicar con impacto, multiplicando tu legado y creando una red de voces poderosas que inspiren, lideren y sanen en todos los ámbitos de la vida. Capítulo 16. Enseñar a otros a comunicar. El arte de hablar con impacto es un regalo personal, pero su valor se multiplica cuando eliges compartirlo, enseñarlo y contagiarlo a otros. Enseñar a comunicar no es solo transmitir técnicas, sino crear un ambiente donde la voz de cada persona pueda florecer, donde el miedo se transforme en valentía y donde la autenticidad sea celebrada. Cuando enseñas a otros a comunicar, te conviertes en un líder silencioso, un sembrador de semillas de confianza y un canal de transformación colectiva. ¿Por qué es tan poderoso enseñar a comunicar? Porque la comunicación es el puente entre las personas y sus sueños. Ayudar a alguien a expresar sus ideas, a defender su verdad o a inspirar a otros es darle una herramienta de libertad y poder. Además, enseñar es aprender dos veces. Cada vez que guías a alguien, refuerzas tus propios conocimientos y descubres nuevas formas de crecer. Claves para enseñar con impacto. Predica con el ejemplo. La mejor enseñanza es el ejemplo. Habla con autenticidad, escucha con atención, acepta tus errores y celebra tus avances. Cuando los demás te ven comunicar con presencia y pasión, se sienten inspirados a intentarlo. Crea un ambiente seguro y sin juicio. El miedo al ridículo es el mayor enemigo de quienes quieren aprender a hablar. Asegúrate de que las personas se sientan respetadas, escuchadas y libres de equivocarse. El error es parte del aprendizaje, y la empatía es el mejor maestro. Enseña desde la experiencia, no solo desde la teoría. Comparte historias personales, ejemplos reales, ejercicios prácticos. Permite que cada quien experimente distintas técnicas hasta encontrar su propio estilo. Fomenta la práctica y la retroalimentación. Haz que los demás practiquen en voz alta, en grupos pequeños, en distintas situaciones. Ofrece feedback constructivo, señala avances, sugiere mejoras y celebra cada paso. La retroalimentación honesta y amorosa es el fertilizante del crecimiento. Adapta la enseñanza a cada persona. No todos aprenden igual. Observa, escucha y adapta tus métodos a las necesidades, fortalezas y miedos de cada quien. La flexibilidad es la clave del maestro inspirador. Invita a la autoobservación y la reflexión. Pide a quienes enseñas que se graben, se escuchen, se autoevalúen. Haz preguntas como, ¿cómo te sentiste al hablar? ¿Qué parte disfrutaste más? ¿Qué podrías probar diferente la próxima vez? Celebra la autenticidad. Anima a cada persona a encontrar su voz única, su forma de contar historias, de usar el cuerpo, de expresar emociones. La autenticidad es más poderosa que cualquier técnica memorizada. Comparte recursos y comunidad. Recomienda libros, videos, talleres, grupos de práctica. La comunidad refuerza la motivación y ofrece apoyo en el camino. Sé paciente y celebra el proceso. Aprender a comunicar con impacto lleva tiempo. Habrá retrocesos, nervios y silencios incómodos. Celebra cada micrologro, cada vez que alguien se atrevió a hablar, a improvisar, a liderar una conversación. Errores comunes al enseñar a comunicar, y cómo evitarlos. Buscar que todos hablen igual. Imponer técnicas sin escuchar las necesidades del otro. Criticar sin ofrecer alternativas de mejora. Olvidar que el proceso es tan valioso como el resultado. Haz una pausa ahora. Piensa en alguien a quien podrías enseñar o inspirar a comunicar mejor. ¿Qué primer paso podrías dar hoy,
¿Cómo podrías acompañarle en su proceso? ¿Qué parte de tu experiencia podrías compartir para motivar su avance? Recuerda, enseñar a otros a comunicar es un acto de generosidad y de liderazgo. Es dar voz a quienes la han callado, confianza a quienes dudan y herramientas a quienes sueñan con dejar huella. Cada persona que aprende a hablar con impacto puede transformar su vida, sus relaciones y, poco a poco, su mundo. En la conclusión de este audiolibro, integrarás todo lo aprendido y recibirás el llamado final a convertirte en la voz que transforma, la tuya y la de todos los que se atrevan a comunicar con verdad, pasión y conciencia. Conclusión. La voz que transforma. Has recorrido un viaje profundo a través del poder de la palabra, la presencia y la autenticidad. Has descubierto que tu voz no es solo un instrumento para pedir, informar o convencer, sino una herramienta sagrada para inspirar, liderar, sanar y crear cambio. Hablar con impacto es mucho más que dominar técnicas o vencer el miedo escénico, es conectar con tu verdad, escuchar de verdad a los demás y atreverte a influir con integridad y compasión. Recuerda, la voz que transforma es la que se atreve a ser auténtica, a pedir perdón, a decir no sé, a compartir sus historias y aprendizajes. Es la voz que escucha antes de responder, que adapta su mensaje al corazón del otro y que lidera con el ejemplo, no solo con palabras. La transformación real ocurre cuando tu comunicación es coherente con tus valores y tus acciones, cuando tu presencia se convierte en un refugio de confianza para quienes te rodean. No necesitas un escenario ni una multitud para dejar huella. Cada conversación, cada consejo, cada gesto de escucha y cada palabra de aliento es una oportunidad para impactar y mejorar tu entorno. La voz que transforma es la que siembra semillas de cambio, en tu familia, tu trabajo, tu comunidad, y sabe que, aunque el eco tarde en volver, la huella es imborrable. Si este audiolibro te inspiró, dale like, suscríbete y compártelo con quienes buscan comunicar mejor, crecer y dejar huella. Deja tu testimonio o tu pregunta en los comentarios, tu experiencia puede inspirar y motivar a otros a encontrar y liberar su propia voz. Hoy y cada día, recuerda, tu voz importa, tu mensaje cuenta, y tienes el poder de transformar vidas, empezando por la tuya, con cada palabra auténtica, clara y llena de intención. Habla con impacto. Sé la voz que transforma.